El Golfo de México exhala un aliento pausado mientras el alba baña una superficie que simula inmovilidad absoluta. Bajo esa capa cerúlea habita una conciencia más remota que cualquier demarcación establecida por el hombre. Existen flujos abisales y movimientos de placas que durante eones han desplazado la estructura terrestre sin consultar a regímenes ni soberanos en ese entorno de quietud salina donde la luz solar comienza a disipar la neblina. Sucede un fenómeno que no requiere de alarmas ni de violencia. Se manifiesta mediante la rúbrica de un acuerdo y la determinación de un Estado que opta por erguirse. México toma la palabra, y su mensaje resuena mucho más allá de sus litorales. Lo que la comunidad global percibe no es un desplante, ni una frase para el espectáculo mediático. Se trata de un dictamen técnico y jurídico fundamentado en la ciencia de la Tierra, y en una resolución que se gestó durante décadas como una acumulación de energía contenida. La nación proclama que su soberanía submarina no se detiene donde otros trazaron fronteras de conveniencia. Afirma que la plataforma geológica es una sola y que las riquezas del subsuelo no respetan fronteras políticas dictadas desde oficinas distantes. El Golfo deja de ser un espacio de nadie para ser reconocido como un territorio con identidad y destino. Esta nueva demarcación no es un trazo al azar, sino que se aproxima a los centros de poder de Texas, provocando un cambio de atmósfera en los círculos de decisión de Washington. No hay espacio para la duda, pues se trata de soberanía plasmada en decretos oficiales por una administración que entiende que la cartografía es también una forma de desafío. Claudia Sheinbaum mantiene el temple y permite que sea la legalidad la que genere el impacto necesario, un impacto sólido como el choque de placas tectónicas. En las profundidades marinas yacen depósitos de energía que durante mucho tiempo permanecieron en un vacío legal. Aprovechado por otros, gas y petróleo fueron extraídos mediante técnicas que ignoraban la realidad geológica del vecino. Bajo el amparo de una diplomacia complaciente, ese pacto de omisión ha llegado a su fin. La respuesta del norte es inmediata porque el reclamo es irrefutable. Donald Trump, desde su posición de mando, activa un lenguaje de confrontación y amenazas comerciales que buscan intimidar en las instituciones militares de Estados Unidos. Se analizan escenarios de contingencia mientras se revisan mapas que se consideraban definitivos, pero este movimiento mexicano no es un impulso de momento, sino que surge de capas históricas de resistencia. Para comprenderlo hay que mirar hacia atrás a momentos de pérdida territorial que dejaron cicatrices profundas en la psique nacional. El aprendizaje de aquellos eventos es claro: cuando existe división interna, la vulnerabilidad externa aumenta. Hoy no se busca reclamar lo perdido en el siglo XIX, sino aplicar esa lección a la defensa de los recursos actuales. La relación binacional ha sido históricamente una tensión constante donde México solía pagar el costo de la armonía. Sin embargo, la doctrina de priorizar los intereses propios en Estados Unidos obligó a México a desarrollar su propia estrategia de autonomía. Los expertos documentaron cómo la riqueza energética fluía hacia el norte sin un marco de equidad. Los intentos de conciliación técnica fueron ignorados hasta que el decreto actual cambió las reglas del juego. No se trata de una ocurrencia política, sino de geología convertida en ley. Mientras la tensión escala en Washington, el resto del mundo observa con una mezcla de cautela y respeto, desde los bloques económicos emergentes hasta las potencias asiáticas. El mensaje es interpretado como un acto de autodeterminación legítima. En América Latina, este gesto se percibe como un hito donde un país decide trazar su propio rumbo sin solicitar autorizaciones externas. Sheinbaum comprende que el sistema global es ahora multipolar y que las decisiones soberanas son las que definen el peso de una nación en el nuevo orden. No se busca el conflicto bélico, sino un reposicionamiento estratégico que obligue a un trato de iguales. El ideal de una región unida ahora se plantea bajo la premisa del respeto mutuo y no de la subordinación. Mientras el mar sigue su curso, la incertidumbre crece porque este decreto es apenas el inicio de una transformación mayor. La historia ha movido una pieza fundamental y el tablero internacional ya no volverá a ser el mismo. El silencio que sigue a la proclama dura poco y es reemplazado por una actividad diplomática intensa. Washington utiliza sus canales de comunicación para sembrar dudas sobre la estabilidad de la zona, mientras despliega señales de poderío naval. Pero en territorio mexicano la respuesta no es el caos, sino la profundidad del argumento. La ciencia y el derecho se convierten en las herramientas de defensa frente a la retórica del miedo. Se explican los términos de la plataforma continental con paciencia informativa y se recurre a los marcos legales internacionales para validar la postura. La presidenta se aleja de la narrativa de confrontación y se enfoca en la evidencia documental. Este enfoque desarma la imagen de impulsividad que el norte intenta proyectar sobre México. En el plano internacional, los diálogos discretos revelan que México no está solo en su interpretación del derecho
Del mar, las naciones que dependen de la seguridad energética ven en esta acción un precedente de autonomía que podría cambiar la forma en que se gestionan los recursos compartidos en todo el planeta. La memoria del pasado sirve como guía para no repetir errores y para asegurar que la riqueza nacional beneficie finalmente a su población. Los sectores productivos del país comienzan a cerrar filas, entendiendo que la soberanía energética es la base de la estabilidad económica a largo plazo. La firmeza de la mandataria no radica en el volumen de sus palabras, sino en la consistencia de sus acciones. México ha dejado de ser un observador pasivo para convertirse en un protagonista de su propia geografía. El impacto se siente en los mercados, donde la cautela inicial da paso a un análisis más serio sobre el valor de los yacimientos en disputa. Las empresas transnacionales deben ahora lidiar con un Estado que conoce el valor de su suelo y de su mar. Los ciudadanos mexicanos en ambos lados de la frontera experimentan un cambio en la percepción de su identidad nacional. Se habla de un país que exige su lugar con dignidad y conocimiento. La estrategia de comunicación de Sheinbaum se dirige a explicar que defender lo propio no es atacar al vecino, sino establecer condiciones de convivencia justas. A medida que el tiempo transcurre, la presión se desplaza hacia el terreno legal y técnico, donde México tiene un expediente sólido. La narrativa del agresor que intenta imponer Washington choca contra la realidad de un país que solo pide lo que geológicamente le pertenece. El Golfo de México permanece como testigo de esta evolución, donde la soberanía se ejerce con la precisión de un bisturí y la fuerza de una convicción histórica. El país ha cruzado un punto de no retorno, y la pregunta ahora es cómo se adaptará el sistema internacional a un México que no retrocede. La dignidad no es un concepto negociable, y la gestión de los recursos naturales es el pilar de la independencia futura. El camino por delante será complejo y estará lleno de desafíos diplomáticos, pero la base de la nación es hoy más sólida que nunca. México se mantiene en pie frente al mundo, con la mirada puesta en un horizonte donde el respeto sea la norma y no la excepción. La historia continuará escribiéndose sobre estas aguas, y el eco de esta decisión resonará como un recordatorio de que la voluntad de un pueblo informado es la defensa más poderosa que existe. El despertar de la conciencia soberana ha transformado el mapa mental de la nación, permitiendo que el futuro se vislumbre con esperanza y determinación. No hay marcha atrás en la búsqueda de la justicia territorial y la protección del patrimonio que pertenece a las generaciones venideras. La firmeza en la defensa del Golfo es la síntesis de una lucha prolongada por la autonomía y el reconocimiento pleno como potencia regional soberana. En cada rincón del país se entiende que este es el momento de sostener el rumbo con inteligencia y patriotismo. La realidad geográfica es indiscutible, y sobre ella se construye la nueva política de Estado que define el presente y el porvenir de México. Ante la mirada atenta de la humanidad, el compromiso con la verdad técnica y el derecho internacional asegura que la posición mexicana prevalezca en los foros de arbitraje global. La unidad nacional se fortalece en la medida en que los resultados de esta defensa comienzan a percibirse como una garantía de desarrollo social y económico. México avanza hacia una era de mayor equilibrio en sus relaciones exteriores, fundamentada en la capacidad de decir que no cuando los intereses de la patria están en riesgo. La luz del sol sobre el Golfo de México ilumina hoy un país diferente, más consciente de su grandeza y más decidido a protegerla frente a cualquier amenaza externa. Por poderosa que parezca, la integridad de la nación se resguarda con la sabiduría de quien conoce su historia y la visión de quien construye un futuro de libertad. El Golfo de México respira despacio al amanecer. La superficie parece inmóvil, pero debajo de esa piel azul se acumula una memoria más antigua que cualquier frontera dibujada con tinta. Corrientes profundas, placas geológicas, presiones invisibles que durante millones de años han empujado la roca hacia el norte y hacia el sur sin pedir permiso a imperios ni presidentes. En ese silencio salado, donde el sol apenas empieza a romper la bruma, ocurre algo que no se anuncia con sirenas ni con disparos. Ocurre con una firma, ocurre con una decisión, ocurre con un país que decide dejar de inclinar la cabeza. México habla, y cuando lo hace, el eco no se queda en sus costas. Lo que el mundo escucha no es una consigna, ni una bravata, ni un gesto para titulares rápidos. Es un decreto frío jurídico sostenido sobre estudios geológicos, archivos históricos y una convicción que llevaba décadas acumulándose como presión tectónica. México declara que su plataforma continental no termina donde otros decidieron trazar una línea cómoda. Declara que el lecho marino continúa, que la roca es la misma, que los recursos no entienden de límites políticos impuestos desde escritorios lejanos. Declara que el Golfo no es un vacío neutral, sino territorio vivo, con dueño, con historia y con futuro. La línea nueva en el mapa
No es una curva abstracta, se aproxima a Texas, se acerca a uno de los centros neurálgicos del poder energético estadounidense y por eso el aire cambia de densidad en Washington antes de que el café termine de enfriarse. No es una simulación, no es un globo de ensayo, es soberanía escrita en papel oficial y sostenida por una presidenta que entiende. Algo fundamental, los mapas no solo describen el mundo, también lo desafían. Claudia Sheinbaum no alza la voz, no golpea a la mesa, deja que el decreto haga el ruido por ella, un ruido profundo como de metal. Al acomodarse bajo presión en el Golfo, bajo kilómetros de agua, duermen yacimientos que durante años flotaron en un limbo conveniente: petróleo, gas, riqueza energética que algunos aprendieron a extraer desde el borde, inclinando las brocas, perforando en horizontal, succionando lo que geológicamente no les pertenecía. Mientras la diplomacia fingía no ver ese silencio, ese acuerdo tácito se rompe hoy. La reacción es inmediata porque el golpe es preciso. Desde la Casa Blanca, Donald Trump, de regreso en el poder, activa la retórica que conoce bien: palabras duras, acusaciones de expansión, amenazas que huelen a sanciones y a acero naval. En los pasillos del Pentágono se pronuncian términos como despliegue preventivo, mientras los almirantes revisan mapas que creían inamovibles. El Golfo, ese espacio que durante décadas se asumió bajo control compartido pero asimétrico, ahora exige ser mirado de frente. Pero este no es un acto aislado, no nace de una noche de impulsos, viene de lejos, viene de capas de historias superpuestas como sedimentos. Para entenderlo hay que volver a una herida que nunca cerró del todo: 1848, el Tratado de Guadalupe. Hidalgo, una firma que redujo el territorio mexicano a casi la mitad y dejó algo peor que la pérdida de tierras, dejó una lección escrita con dolor. Cuando México está dividido, cuando duda de sí mismo, otros avanzan. Esa memoria no vive solo en los libros, vive en la forma en que el país mira cada negociación, cada frontera, cada concesión. Nadie habla hoy de recuperar California, ni Arizona. El pasado no se borra con nostalgia, pero se aprende de él, y lo que ocurre en el Golfo es una traducción moderna de ese aprendizaje. No es revancha, es prevención, es el nunca más convertido en política de Estado. Durante años la relación con Estados Unidos fue una cuerda tensa, siempre jalada desde el norte: aranceles como amenaza permanente, migración usada como palanca, seguridad convertida en condición, energía tratada como botín técnico. Cada administración mexicana aprendió a ceder un poco para evitar el choque frontal. La paz tenía precio y casi siempre se pagaba en silencio. El segundo mandato de Trump endureció ese esquema. America First dejó de ser consigna para convertirse en doctrina operativa, y en el Golfo, mientras los discursos hablaban de cooperación, las plataformas seguían extrayendo. Geólogos mexicanos lo sabían, ingenieros de Pemex lo documentaron, los mapas subsuperficiales mostraban algo incómodo: los yacimientos no respetaban la frontera marítima, la riqueza fluía hacia el norte por tecnología y por ventaja histórica. Se intentó negociar, se habló de explotación conjunta, se llevaron carpetas, estudios, argumentos. La respuesta fue evasiva, técnica, fría. El mensaje real era: no hay prisa, no hay culpa, no hay concesiones. Se fue el punto de quiebre. Lo que hoy se presenta como decreto es en realidad una respuesta acumulada a un movimiento que usa el mismo lenguaje que durante décadas se utilizó contra México: el derecho internacional, la ciencia, la legalidad. La plataforma continental extendida no es una invención política, es una figura reconocida, es geología convertida en argumento jurídico, es la roca hablando a través del Estado. Y mientras Washington eleva el tono, el mundo observa con atención. En Brasil, en China, en otros puntos del bloque BRICS, los comunicados son cuidadosos, casi quirúrgicos, hablan de autodeterminación, de recursos nacionales, de respeto a los marcos legales internacionales. No aplauden en voz alta, pero tampoco condenan en diplomacia. Ese silencio pesa. En América Latina algo se mueve: viejas capitales que durante décadas miraron al norte como único eje empiezan a leer este gesto como precedente, no como desafío temerario, sino como acto de valentía calculada. El continente, acostumbrado a obedecer mapas heredados, ve por primera vez en mucho tiempo a un país trazar su propia línea con argumentos y sin permiso. Sheinbaum lo sabe, sabe que el tablero ya no es unipolar, que el mundo se reorganiza, que China avanza, que los bloques se consolidan, que la hegemonía absoluta se erosiona no con guerras, sino con decisiones. Esta jugada no busca guerra, busca reposicionar a México como actor que entiende su peso específico y decide usarlo: la doctrina Monroe invertida, sin necesidad de nombrar la América para los americanos. Sí, pero con América entendida como un conjunto de naciones soberanas, no como un patio trasero con vigilancia permanente. México se planta en ese discurso con una calma que inquieta más que cualquier grito, y mientras el Golfo sigue respirando, mientras las corrientes no cambian su curso, la tensión se acumula, porque este no es el final del movimiento, es el inicio de una secuencia.
Una serie de respuestas, presiones narrativas cruzadas, operaciones diplomáticas y mediáticas que apenas comienzan a desplegarse. La historia acaba de mover una pieza pesada, el tablero cruje y nadie puede fingir que no lo escuchó. El silencio posterior al decreto no dura mucho, nunca dura en política internacional. El vacío es una provocación y el ruido una herramienta. Washington responde primero con palabras, luego con gestos, comunicados que hablan de estabilidad regional, filtraciones a la prensa sobre reuniones urgentes en el Pentágono, imágenes de destructores navegando rutas conocidas pero ahora cargadas de intención. El Golfo, que siempre fue presentado como espacio compartido bajo control implícito, empieza a sentirse como un escenario iluminado de pronto por reflectores demasiado potentes. En los noticieros estadounidenses el relato se afila. México es descrito como impredecible, como actor que rompe reglas. Se desempolvan mapas simplificados, se omite la palabra geología, se evita explicar la plataforma continental. La narrativa necesita villanos claros y líneas sencillas del otro lado de la frontera. La maquinaria mediática hace lo que siempre, a traducir complejidad de miedo, pero en México ocurre algo distinto. No hay euforia desbordada ni llamados a la guerra, hay discusiones largas, hay expertos explicando con paciencia, hay universidades, institutos, ingenieros, juristas, historiadores ocupando espacios que antes estaban reservados al ruido. Por primera vez en mucho tiempo el debate público gira en torno a soberanía, con datos, con mapas, con memoria. La presidenta no aparece rodeada de uniformes ni de banderas sobreactuadas, aparece con documentos, habla del lecho marino, de continuidad geológica, de derechos reconocidos por la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. Cada palabra es medida, cada pausa es deliberada, no busca aplausos inmediatos, busca dejar claro que el movimiento no se deshará con una amenaza en redes sociales. Mientras tanto, en despachos discretos se activa la otra dimensión de llamadas, que no se registran, reuniones, sin fotógrafos, embajadas que reciben instrucciones precisas. México explica su posición en foros multilaterales no como desafío, sino como corrección histórica. El argumento es simple y los recursos siguen la roca, no la bandera más grande. Brasil escucha con atención, China toma nota, Rusia observa en silencio, India pregunta por implicaciones energéticas. Ninguna de estas potencias necesita pronunciarse de forma abierta para que el mensaje sea entendido. En un mundo que busca diversificar fuentes de energía y rutas de suministro, cada grieta en la hegemonía tradicional se convierte en oportunidad. En América Latina el eco es emocional. Países que conocen bien la sensación de ver sus recursos extraídos bajo reglas ajenas leen el decreto como espejo. No todos lo celebran en público, pero muchos lo discuten en privado. Se recuerdan viejas concesiones, contratos desiguales, fronteras marítimas nunca del todo claras. México no habla por ellos, pero demuestra que es posible hablar dentro del país. La memoria histórica vuelve a ocupar su lugar. El Tratado de Guadalupe Hidalgo deja de ser una fecha lejana y se transforma en advertencia permanente, no como reclamo territorial, sino como recordatorio de lo que ocurre cuando la debilidad se normaliza. La herida no se abre para sangrar, se revisa para no repetir la infección. Sheinbaum entiende que el verdadero campo de batalla no está en el Golfo, sino en la narrativa. Por eso insiste en un mensaje que parece simple, pero no lo es. Esto no es expansión, es delimitación, no es agresiones. Afirmación, no es ruptura del orden internacional, es uso pleno del. Cada vez que lo repite desarma un poco la caricatura construida al norte. Trump, fiel a su estilo, responde con hipérboles, habla de traición, de ingratitud, de consecuencias históricas, pero incluso en su retórica se filtra una incomodidad real, porque este movimiento no puede resolverse con un tuit ni con un arancel inmediato. Requiere tribunales, peritajes, discusiones técnicas largas, terrenos donde la fuerza bruta pierde ventaja. Las corporaciones energéticas sienten el temblor antes que los gobiernos. Sus abogados revisan contratos, sus ingenieros recalculan reservas. Los mercados reaccionan con nerviosismo breve y luego con cautela. El petróleo, como siempre, escucha la política pero obedece a la geología, y la geología esta vez juega a favor de México. En las comunidades mexicanas en Estados Unidos la confusión inicial se mezcla con orgullo silencioso. Saben que el discurso mediático intentará convertirlos en sospechosos, en representantes de un país presentado como problema, pero también saben explicar, decir que no se trata de cerrar fronteras, sino de cerrar ciclos de abuso, que no se busca conflictos, sino respeto. La presidenta envía un mensaje directo a ellos, no de confrontación, sino de pertenencia. Les recuerda que su trabajo, su cultura, su presencia ya sostienen puentes que ningún decreto puede romper. Les piden no caer en provocaciones, sino en argumentos, convertirse en traductores de una verdad compleja en un entorno hostil.
Medida que pasan los días, la tensión no desaparece, se transforma de amenaza inmediata a pulso prolongado de gritos a expedientes de titulares rojos, a notas técnicas que pocos leen, pero todos temen. El Golfo se convierte en símbolo de algo más grande, la transición de un México que pedía permiso a uno que presenta documentos y espera respuesta, y en ese compás de espera algo queda, pase lo que pase en tribunales, en mesas diplomáticas o en mercados. El país ya cruzó un umbral invisible. Volver atrás no es opción. La línea trazada en el mapa es también una línea mental, un punto de no retorno. La pregunta ya no es si habrá presión, la pregunta es cuánta resistencia tendrá un sistema acostumbrado a que México siempre retroceda un paso más. El Golfo sigue ahí, silencioso, antiguo, testigo de imperios que creyeron eternos, y esta vez escucha a México hablar sin bajar la voz. Llega un punto en toda crisis donde el ruido se vuelve fondo y lo que importa es la gravedad del momento en que los gobiernos dejan de medir la reacción inmediata y empiezan a calcular el costo histórico. México entra ahí con paso firme. Ya no se trata de titulares ni de amenazas cruzadas, se trata de sostener una decisión cuando el mundo entero observa. Si la voluntad resiste en el Golfo, las plataformas siguen operando, pero ahora bajo una sombra distinta. Cada perforación es observada, cada movimiento es registrado. La Secretaría de Marina intensifica presencia, sin espectáculo, no hay desfiles ni cañones apuntando al horizonte, hay patrullajes discretos, radares atentos, protocolos claros. La señal es silenciosa pero inequívoca. El territorio se cuida porque se reconoce como propio. En Washington el debate se fragmenta, halcones piden respuesta dura, tecnócratas advierten riesgos legales, aliados tradicionales sugieren prudencia. El sistema acostumbrado a imponer ritmo se ve obligado a reaccionar. No es cómodo, no es rápido, y eso incomoda más que cualquier desafío frontal. El derecho internacional entra en escena como protagonista inesperado. Artículos, convenciones, dictámenes técnicos. México presenta expedientes donde la geología habla con claridad fría. La plataforma continental extendida no es una consigna ideológica, es una continuidad física, roca que no se interrumpe porque un mapa así lo decidió. En salas de arbitraje esa lógica pesa más que los discursos inflamados. Mientras tanto el país mira hacia adentro y ahí ocurre algo. Sectores que raramente coinciden encuentran un punto común. Empresarios que piensan en inversión a largo plazo, trabajadores que piensan en empleo digno, comunidades que piensan en futuro energético. La soberanía deja de ser palabra abstracta y se convierte en conversación cotidiana. Sheinbaum sostiene el pulso sin elevar la voz. Su liderazgo no se basa en épica personal, sino en consistencia. Repite el mismo mensaje con paciencia casi científica. México no busca aislarse, busca equilibrio, no busca dominar, busca no ser dominado. Esa claridad repetida sin adornos empieza a calar incluso donde al principio solo hubo rechazo. En América Latina el gesto mexicano se estudia como manual, no escrito. No todos pueden replicarlo, no todos tienen la misma geología ni el mismo contexto, pero la lección es el poder también se ejerce con expedientes bien armados y con memoria histórica activa. El continente acostumbrado a reaccionar observa a un país que decide. Las potencias emergentes leen el tablero con interés estratégico, no por romanticismo, sino por cálculo. Un México que afirma control sobre recursos clave es un socio distinto, más autónomo, más exigente, más consciente de su valor en un mundo multipolar. Eso importa en las calles, lejos de los salones diplomáticos. La discusión adopta otro tono, no de guerra, sino de dignidad. La gente habla de límites de respeto, de no volver a agachar la cabeza. Habla de abuelos que perdieron tierras, de padres que vieron recursos salir sin beneficio, de hijos que merecen algo distinto. El pasado y el futuro se cruzan en una conversación que ya no cabe en consignas simples. A los mexicanos en el exterior el mensaje se afina, no son rehenes de una disputa, son puentes vivos, voces capaces de explicar que afirmar soberanía no es cerrar puertas, que exigir respeto no es provocar caos, que el miedo siempre fue la herramienta preferida para mantener el statu quo. El tiempo pasa, las amenazas iniciales se diluyen en procesos largos. El mundo sigue girando, pero algo queda, un antes y un después. México ya no es el actor predecible que siempre cedía para evitar fricciones, es un país que entiende que la estabilidad verdadera no se construye sobre renuncias permanentes. El Golfo, testigo paciente, guarda la escena, ha visto flotas, tratados, olvidos, ahora ve algo distinto. Un país que se reconoce a sí mismo en la profundidad de su territorio, que entiende que la soberanía no se grita, se ejerce, que sabe que el respeto no se pide, se demuestra. No hay certeza absoluta sobre el desenlace jurídico, no hay garantías de que el camino sea cómodo, pero hay algo más fuerte que la comodidad, hay una decisión tomada con los ojos abiertos. México se puso de pie, no contra el mundo, frente
A él y cuando una nación hace eso la historia toma nota, guarda silencio un instante y sigue escribiendo con tinta más densa el cierre, no llega con un estruendo, llega con una certeza. México no despertó hoy por accidente ni por arrebato, despertó porque la historia empuja cuando ya no queda espacio para seguir dormido. Lo ocurrido en el Golfo no es un episodio aislado ni una provocación pasajera, es una línea trazada con memoria, con geología, con dignidad acumulada, una línea que no busca dividir sino afirmar existencia. Durante demasiado tiempo este país aprendió a medir sus pasos en función del miedo, a negociar desde la defensiva, a aceptar que el poder siempre hablaba otro idioma. Hoy esa lógica se rompe sin gritos, sin disparos, sin gestos teatrales, se rompe con documentos, con voluntad, con una visión que entiende que la soberanía no es nostalgia, es responsabilidad. Vendrán presiones, vendrán campañas de desinformación, vendrán intentos de doblar la decisión por cansancio, eso es parte del precio de dejar de ser predecible, pero también vendrá algo más raro y más respeto, no inmediato, no gratuito, pero real. Este no es el final de la historia, es el momento en que México decide volver a escribirla con su propia mano, con calma, con firmeza, con la mirada al frente, porque las naciones que se atreven a ponerse de pie cambian algo más que mapas, cambian la forma en que el mundo las mira y sobre todo la forma en que se miran a sí mismas. México ya eligió la historia, ahora observa y se prepara para él. Siguiente capítulo de su destino nacional, con el orgullo de saber que su suelo y su mar son sagrados y que la inteligencia ha sido su mejor escudo en la batalla por la autodeterminación y la justicia histórica.